En nombre de la Universidad Estatal a Distancia les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de un experto en su hogar. El día de hoy vamos a hablar sobre los consejos territoriales de desarrollo rural, específicamente en el de Sarapiquí, y para eso nos acompañan don Jaime Mora Hernández, asesor de la ministra de Comercio Exterior y miembro del Comité de Desarrollo Rural de Sarapiquí. Y también nos acompañan don Daniel Alvarado, que es gestor de desarrollo local de Copelesca, también miembro del Consejo Territorial de Desarrollo Local. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, gracias por la invitación y pues con mucho gusto estamos acá para hablar de desarrollo territorial. Muchas gracias por esta invitación. En realidad para nosotros es un gusto poder participar en un programa de este tipo, que vamos a hablar de algo que es relevante, el desarrollo de nuestras regiones. Don Jaime, ¿qué es el Consejo Territorial de Desarrollo Local? Específicamente el de Sarapiquí, o cómo están compuestos y cuál es la importancia que tiene para las comunidades el Consejo. Sí, los consejos territoriales son órganos creados a partir de que se hace la modificación de la ley de lo que anteriormente era el IDA, el Instituto de Desarrollo Agrario, que en el 2012 sufre una modificación y se crea el Instituto de Desarrollo Rural como el órgano competente en no solamente orientar y dirigir los procesos de desarrollo a nivel de las diferentes regiones y sobre todo los territorios del país. Los consejos territoriales son órganos que se crean a partir precisamente de esta modificación de la ley, en la cual se establece que es necesario crear territorios en las diferentes partes del país y que hay que crear una especie de gobierno, de gobernanza, digamos, en esos territorios. Entonces los consejos territoriales se convierten en órganos de representación de la sociedad civil, de las instituciones, para trabajar en el pro del desarrollo de estos territorios, entendiendo como territorios áreas geográficas que pueden ser en algunos casos cantones, en algunos casos distritos o una mezcla de cantones con distritos, y a partir de los consejos territoriales es donde se gesta ese proceso de desarrollo participativo de la sociedad civil con el apoyo de las diferentes instituciones. Me surge una duda, ¿quién define esos territorios y cómo van a estar divididos? Claro. La ley precisamente, la ley 9036 que crea el INDER, establece que en el país deben de crearse 29 territorios y esos territorios están asociados a diferentes condiciones sociales, económicas o históricas, incluso de relación que existen en el país. Hoy, digamos, se tienen precisamente esos territorios claramente definidos. Por ejemplo, en este caso que estamos en la región Huetar Norte, se tiene claramente definido 3 territorios, que podemos hablar más adelante sobre eso, pero es precisamente la ley del INDER y después los especialistas del INDER, a partir de una serie de variables económicas, sociales, geográficas y hasta de carácter ambiental, definen la delimitación de esos territorios. ¿Cuál es el asidero legal del Consejo Territorial de Desarrollo Rural y cuántos existen en el país y en las regiones, don Daniel? Sí, claro, como lo decía don Jaime hace un momento, con la creación de la ley 9036 allá por el 2012, en que convierte el IDA en el INDER, siendo que es una tarea muy grande de articulación con tantos actores públicos y privados, entonces crean esos 29 territorios mediante, está planteado en el artículo 9, el artículo 9, digamos, de la ley 9036 y como le digo, está dividido en 6 regiones el país, y cada región normalmente tiene 2, 3 y 4 territorios en ellos, pero sí, el asidero estaría en el artículo 9 de la ley 9036. Tenemos una pregunta que nos envían, no sé cuál de los dos me la contesta, preguntan ¿por qué si en el Consejo hay representación de todos los sectores, se crean tantas comisiones temáticas fuera del Consejo que no funcionan? No sé cuál de los dos me contesta.
Sí, yo creo que a veces es importante tener en consideración un aspecto. No por tal vez alguna situación particular se pueda hacer una generalización a todos los territorios. De pronto, digamos, puede existir alguna expectativa específica sobre un proyecto que presentó, digamos, alguna organización y por alguna razón no se cumplieron los procedimientos. El objetivo es crear comisiones, digamos, de orden temática dentro de los consejos territoriales, precisamente es para poder ejecutar los planes específicos, porque es diferente tener una idea relacionada con un proyecto específico a tener un proyecto. Yo creo que es un tema que también como costarricenses todos debemos de tener una cultura en ese sentido, digamos, una cultura, me refiero más de proyectos, porque normalmente el hecho de que yo presente una idea no significa que esa idea se va a convertir en un proyecto. Existe un procedimiento que podemos hablar ahorita para que esa idea que presentó alguien de la sociedad civil, de una organización, se convierta precisamente en un proyecto y se dé un proceso de ejecución. En ese sentido, el objetivo de las comisiones temáticas es precisamente materializar no ideas, sino proyectos. Y los proyectos tienen que seguir un orden lógico, tienen que seguir una programación e incluso un tema presupuestario. Es importante hacer recalcar también que si bien es cierto, es la ley 96 la que crea los consejos territoriales, y establece que el INDER es el facilitador, pero en realidad los consejos territoriales, la responsabilidad corresponde a todas las instituciones y órganos que están integrando, no exclusivamente corresponde a un caso particular, ¿verdad? Es difícil dar una respuesta concreta, digamos, sobre un tema en realidad del caso que no se conoce, pero no, reitero, no podemos generalizar y debemos de hacer la diferenciación entre lo que son las ideas y proyectos, y específicamente las comisiones temáticas se hacen precisamente para el proceso de ejecución. Tal vez para abonarle ahí, es muy importante cuando hay sectores donde participan muchos actores, esta comisión lo que viene es abrir un espacio justamente para ideas, inquietudes, proyectos, problemática, y así enriquecer más bien la participación de ese sector en el consejo propiamente. Hablando de proyectos, ¿qué proyectos están trabajando en el caso del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Sarapiquí y cuál es la metodología de trabajo que están utilizando? Sí, tal vez antes de profundizar en eso, y es importante recalcar que como una de las funciones que tienen los consejos territoriales es el tema del control y la fiscalización de los recursos. En realidad, con respecto a cualquier tipo de proyectos y por qué no, incluso hasta la denuncia pública, si algún costarricense, cualquier ciudadano ve que hay algún tema relacionado con un proyecto que no se está llevando a cabo, los consejos territoriales son espacios precisamente para hacer ese proceso de control. Específicamente en lo que nos consultabas, hay una serie de proyectos que se están trabajando, digamos, desde el punto de vista ambiental, económico, social, etcétera. Si quisiera recalcar, por ejemplo, en este proceso y específicamente en cuanto al territorio de Sarapiquí, que tal vez no hemos hablado en detalle de eso, pero el territorio Sarapiquí se enmarca dentro de lo que es el cantón Sarapiquí de la provincia de Heredia más el distrito de Sarapiquí de Alajuela. Entonces ahí se le llama genéricamente Sarapiquí, pero estamos hablando incluso de un territorio que está conformado por dos provincias, en este caso particular, ¿verdad? Ahora, dentro de los proyectos podemos hablar de varios, pero uno que quisiéramos recalcar es el proceso que se está dando en la parte sur de la Virgen de Sarapiquí, digamos, todo lo que es el proceso de desarrollo turístico que se está llevando, que lo que pretende es poner no en el mapa local ni nacional, sino en el mapa internacional una región de alta importancia desde el punto de vista turístico, y a través de un nuevo acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo. Este proceso que se está desarrollando en esta parte sur del cantón de Sarapiquí, específicamente en el distrito de la Virgen, ha conllevado no solo el desarrollo de carreteras, de infraestructura de puentes, accesos al mismo parque,
parque que va a conllevar ese proceso, y estamos hablando, me decían los expertos del INDER, de una inversión que va a rondar alrededor de los 1.000 millones para poner esta zona de Sarapiquí, que tiene un altísimo potencial turístico, en el mapa mundial, lo que permitiría establecer rutas agroalimentarias, turismo rural comunitario, entre otros aspectos, al explotar un recurso natural de manera sostenible, como es en este caso el parque. Hablando del territorio de Sarapiquí, ¿qué programas es importante que trabaje el Consejo Territorial y por qué? Sí, es muy importante tener en consideración que dentro de la clasificación de los territorios que se hace en el país también podemos hacer una clasificación en términos socioeconómicos. Sarapiquí tenemos una particularidad, y creo que aquí debemos de ser un poco claros en eso. Tenemos distritos dentro del territorio de Sarapiquí que están considerados como los distritos de nivel socioeconómico más bajo. Por ejemplo, uno de esos casos es Cureña, que es importante en ese sentido que la atención debe ser integral, hablar de la parte de desarrollo sostenible, que es lo más adecuado. En ese sentido, el trabajo que hace el Consejo Territorial es darle, digamos, cabida no solo a que se presenten, digamos, algunos proyectos que se hicieron en el pasado, sino darle cabida al proceso de organización de un plan estratégico que ya se tiene. Y ese plan estratégico incluye los temas desde el desarrollo productivo, digamos, para la región, para este territorio, hasta temas de orden ambiental, temas de infraestructura, puesto que uno de los temas de experiencia que se ha generado en los consejos territoriales es que a veces no es solamente ver un proyectito aislado, un proyecto productivo aislado, porque ese proyecto, si no se tiene, por ejemplo, el recurso de agua manejado, el recurso de caminos, el recurso de infraestructura, en realidad no se va a poder tener un adecuado acceso a los procesos de comercialización, a los procesos de canalización de insumos hacia ese proyecto. Entonces, de pronto, cuando se interviene a través de un proyecto, digamos, particular en algún territorio, lo que se está llevando con todo lo que se gesta es un desarrollo integral a las comunidades. Y ese ha sido un ejemplo claro que se ha presentado, por ejemplo, en el caso que mencionaba, digamos, el caso de la Virgen de Sarapiquí. Se empezó viendo un tema particular de una que plantea la sociedad civil, y hubo incluso necesidad hasta de abrir camino nuevo, porque lo que existían literalmente era trillos, lo cual significaba que se estaba subutilizando un recurso valiosísimo que tiene, digamos, este territorio, que es el recurso natural de acceso al parque. Entonces, lo que se pretende en el fondo, y podemos hablar de proyectos específicos, es llevar un desarrollo integral a partir de los elementos económico, social y ambiental. Don Daniel, algunas personas o quienes pueden presentar proyectos al Consejo Territorial para su financiamiento, y quienes pueden presentarlo y cómo pueden hacerlo. Sí, claro, el desarrollo rural territorial realmente es un asunto de todos. En el caso de la ley 9036, los actores, los que pueden solicitar, estamos hablando tanto de personas, porque hay diferentes tipos, como seguridad alimentaria, el productivo, pueden hacerlo de personas, pueden hacerlo asociaciones de primer grado, asociación de agricultores, asociaciones de desarrollo de segundo grado, como incluso una unión cantonal, un centro agrícola, y pueden presentarlo cooperativas también, como están presentando, digamos, estos proyectos. Prácticamente estamos, la ley cubre a toda la sociedad civil, pero principalmente entonces hablamos de individuos, estamos hablando de organizaciones de base, organizaciones de segundo base, y sobre todo cooperativas que se rigen por derecho privado, pero que son empresas de capital social. En ese sentido nos envían una pregunta para usted, ¿verdad?, que dice ¿qué función realiza en el Consejo, cuál es su aporte y qué expectativas tiene? En el caso de Copelesca, ¿verdad?
La función de Copelesca es que, Copelesca es una cooperativa que inició con distribución de electricidad, ya se cubre el 100% del área en concesión, que son 4.700 y resto de kilómetros cuadrados, que incluye el territorio de Sarapiquí como en un 75%, llegamos hasta el río Tigre, derecho en concesión en lo que es electricidad. Ya se tiene una cobertura también de un alto porcentaje en lo que es infocomunicaciones, en lo que es televisión por cable e internet. Tenemos también un almacén de electrodomésticos y materiales eléctricos acá. Y por parte de Copelesca, digamos, esa es, digamos, lo que nosotros normalmente representamos. La segunda parte me decías era lo de... Lo que te preguntaban era que ¿cuál es la función que realizan dentro del del consejo, su aporte y la expectativa? Sí, el aporte sobre todo es, digamos, la experiencia, digamos, como le digo, de esas acciones que tiene Copelesca desde hace muchos años, promoviendo desarrollo. La expectativa, pues, es seguir contribuyendo, digamos, al desarrollo ahora con lo que es tecnologías de punta, con lo que es ciudad inteligente, con lo que es incluso vigilancia y otros sistemas que se pueden dar, que la tecnología nos va permitiendo desarrollar y obviamente sumar, crecer y contribuir, digamos, a ese desarrollo de carácter integral y de carácter participativo. En cuanto a energía renovable, ¿qué ha hecho Copelesca? Okay. La matriz energética del país, y Copelesca no es la excepción, en su mayoría es de energías renovables. Acá en el cantón de Sarapiquí nosotros tenemos una central hidroeléctrica de 22.6 megas. Nosotros somos carbono neutrales. La central es un ejemplo en gestión ambiental y en gestión social, incluso con algunos reconocimientos en América Latina. Seguidamente acabamos de inaugurar en la zona de San Carlos un parque fotovoltaico de 19.000 y resto de paneles. En este momento es el parque solar más grande que tiene el país. Acaba de inaugurarlo el presidente de la República, ahora el 30 de marzo pasado, que nos produce 5 y resto de mega, que nos permite atender a más de 5.000 hogares. Tenemos también otras, estamos en prueba para una cuestión de energía eólica allá por la zona de San Carlos, pero sí vamos a apuntar siempre a la energía renovable. Volviendo al tema del Consejo Territorial, ¿qué acciones, don Jaime, considera usted que han sido las más importantes que ha realizado hasta el momento el Consejo Territorial de Desarrollo Local de Sarapiquí? Sí, una cosa... Desarrollo territorial, perdón. Sí, es fundamental, digamos, que la gestión del Consejo, en primera instancia, es darle participación a la sociedad civil también, para que no solamente participe, valga la redundancia, en los procesos de control y fiscalización de los recursos públicos, que plantee proyectos también, pero lo más importante es en la construcción del plan de desarrollo territorial. Y en el caso específico, digamos, de este territorio, podríamos dimensionar, como hemos hablado, en temas concretos. Por ejemplo, en la parte económica, ya les hablamos un poco del desarrollo socioproductivo del distrito de la Virgen, pero además, por ejemplo, hemos trabajado en todo lo que es el fomento del desarrollo de la diversificación en la parte productiva, tanto, digamos, generando condiciones de proyectos habilitadores para que se genere producción local para atender mercados locales, pero también con miras a los mercados internacionales. Dentro de estos, uno de los elementos importantes que se tiene dentro de esa plataforma es el desarrollo, digamos, de la parte agroindustrial en Chilamate, por ejemplo, que ahí ya se ha ido generando ciertas condiciones, y sobre todo teniendo en consideración que Sarapiquí representa o tiene, digamos, una ubicación estratégica en medio de un corredor logístico que es el corredor norte. En la administración
administración anterior se abre el puesto de tablillas en los chiles, y en esta administración, digamos, debido al proceso que se había generado de concesión, ya se abre el megapuerto, digamos, en Limón. Para facilidad, digamos, de todo el proceso de la comercialización de los productos, entonces también se abre la carretera Vuelta Cooper-Chilamate. Esto que genera, digamos, un corredor un corredor logístico que va a permitir el traslado de mercancías desde la parte norte, no solamente de Costa Rica, sino también de Centroamérica, hacia el megapuerto. Ahora bien, Sarapiquí está en el centro de todo este proceso y está en el centro logístico. Entonces, a la altura, por ejemplo, de la zona, digamos, como de Chilamate, ya hay planteado una serie de proyectos y ya se han concretado. Uno de esos es el proyecto tan importante que fue visto también por el Consejo Territorial anterior, que es el proyecto del Centro Agrícola Cantonal, que desarrolla el Centro Tecnoagroindustrial de la región Huetar Norte en la altura de Chilamate. Dentro de los proyectos también que se tienen es en la parte sociocultural, hay proyectos relacionados con el fomento e impulso de una radio para Sarapiquí, el mismo fomento e impulso de salas de grabación para poder no solamente compartir este conocimiento, sino desarrollar una oferta cultural importante, y además se tiene claro, digamos, dentro de los temas que se han planteado, que es necesario, digamos, seguir fomentando todo este proceso logístico agroindustrial, y uno de los proyectos que se ha considerado de relevancia dentro de este proceso, también dentro del Consejo, es precisamente el proceso del corredor logístico multimodal, que podemos hablar en más detalle, y un proyecto también que va a sobrepasar el territorio de Sarapiquí, que es la estrategia de desarrollo productivo para la región Huetar Norte, que incluye a los 3 territorios. Ya estamos hablando de interterritorialidad, en este caso, considerando no solamente el territorio de Sarapiquí, sino adicionalmente los otros 2 territorios que están en la región Huetar Norte. Y podemos hablar un poco más en detalle sobre este proyecto, pero básicamente lo que va a fomentar es el impulso de la mayor competitividad en la parte productiva. Pero no estamos hablando de una competitividad solamente en un componente más empresarial, sino un componente integral, que va desde solucionar temas de cómo gobernar los sectores productivos hasta aterrizar en programas y proyectos relacionados con cadenas de valor locales o también cadenas de valor internacionales. Aquí es importante decirlo. Ahora se habla mucho del tema de territorialidad y se han creado órganos como el INDER, y en la Universidad Estatal a Distancia no es la sección. Hace poco se aprobó un acuerdo que tiene que ver con el tema de territorialidad. ¿Por qué es tan importante actualmente el tema de territorios? ¿En qué momento cambió la visión país, verdad? De vernos cada uno por separado a empezarnos a ver como territorios. ¿Por qué es tan importante ahora ese tema? Hay una cosa que se debe tener en consideración. Puede ser que los grandes lineamientos del desarrollo se generen desde lo nacional, pero el desarrollo se gesta desde lo local. Eso por un lado, es un primer factor que hay que tener en consideración. El otro factor es que es necesario generar un proceso de descentralización del desarrollo. Evidentemente, en lo que podemos llamar el gran área metropolitana ampliada, digamos, tenemos una mayor concentración de la población, y eso demanda una serie de atenciones en términos de servicios públicos, desarrollo económico, etcétera, ¿verdad? Pero también el Costa Rica no es solamente la parte, digamos, del área central. Hay un experto, digamos, que trabaja en el Ministerio de Comercio Exterior y acuñó un concepto que nosotros tenemos que tener en consideración. Puede ser que sea un poco fuerte, pero hasta cierto punto es realista, que nosotros tenemos 2 Costa Ricas, la rica y la costa, ¿verdad? Y podríamos decir en ese sentido que algunos de los territorios nuestros en la periferia sufren precisamente de esos temas. En el caso de Sarapiquí tenemos al distrito de Cureña, el segundo distrito de niveles socioeconómicos más bajos de todo el país.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo no empezar a ver el tema del desarrollo si hay una serie de recursos que se tienen, de potencialidades que se tienen en esta región? Por ejemplo, Sarapiquí es un cantón no solamente que tiene una ubicación estratégica, como ahora hablábamos, en términos del corredor logístico que tenemos desde la parte norte hasta el Caribe, sino que tiene un gran potencial en el desarrollo agropecuario. Nada más para darte un elemento, cuando nosotros hacemos un estudio en el año 2018 para determinar cuáles son los sectores más impulsores de la economía costarricense, el sector más impulsor es el sector agroindustrial, y en el caso de Sarapiquí específicamente tiene una base eminentemente agro. Entonces, ¿cómo no mirar los ojos hacia regiones como estas, que en realidad han tenido tal vez lo que ha hecho falta es un poco de planificación del desarrollo, y ahora los consejos no solamente generan gobernanza, sino que la participación de todas y todos los que lo integran genera planes específicos para aterrizar ese desarrollo desde lo local. ¿Por qué es tan importante en ese sentido que una organización, o por qué es tan importante para una organización como Copelesca involucrarse en estos procesos? Eso es interesantísimo. ¿Por qué nosotros participamos? Partamos de que Copelesca es una cooperativa que tiene más de 90,000 asociados, que se constituyó allá por el 65 ante una necesidad grande como era la electrificación, entendiendo la electrificación como motor de desarrollo. Si en este momento queremos hablar de desarrollo y nos vamos a infraestructura, estamos hablando de que es fundamental los caminos y los acueductos, pero después viene la electricidad y ahora el internet, las infocomunicaciones. Y en electricidad e infocomunicaciones está metido Copelesca. Pero hay otros elementos muy importantes. Cuando nosotros participamos en el consejo territorial y luego en el comité directivo, es porque yo no sé si la ciudadanía realmente ha dimensionado la importancia que tiene esto desde el gobierno anterior, y se nos está ofreciendo un espacio para que el desarrollo no solamente se construya de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Qué elementos nos dicen eso? Los actores que participan. Realmente esto es una verdadera articulación. Copelesca debe estar de primero porque es lo que ha venido haciendo durante años, el desarrollo solidario, el desarrollo de abajo hacia arriba. Es un desarrollo que nos están permitiendo con marco legal, con voluntad política, porque es un desarrollo integral, integrado, participativo, de largo plazo. Integral porque a veces el desarrollo nos hemos quedado o tenemos el paradigma muchas veces de que desarrollo es solo infraestructura, y claro que eso es desarrollo, pero además de infraestructura, desarrollo es empleo, desarrollo es deporte, salud, recreación, adulto mayor, seguridad ciudadana, o sea, realmente es realización personal, es integración familiar, el desarrollo es integral, y aquí se nos permite ese enfoque. El desarrollo es integrado. En este momento participan individuos, organizaciones, comunidades, la academia, digamos, está presente, instituciones del Estado, incluso gobiernos locales, está semiautónomo, todos tienen que ver con desarrollo, entonces desarrollo integrado. Es un desarrollo a largo plazo, no son ocurrencias, incluso esto trasciende los 4 años de los gobiernos en nuestro país, porque hay planes, digamos, de largo plazo. Hay prioridades, hay una estructura que se nos ofrece donde se le permite a las comunidades, a las organizaciones acá representadas, identificar proyectos, priorizar esos proyectos, contribuir de manera tal que dice uno 2 más 2 son 5, la suma de las partes va a dar un todo mayor. Quizás todos esos elementos es lo que hacen, digamos, de que Copelesca esté muy interesados en participar, y de hecho acá lo estamos haciendo. Una última pregunta, don Jaime. ¿Por qué es tan importante el aporte de las universidades en el Consejo Territorial?
todas las diferentes experiencias de desarrollo más reciente a nivel internacional, y podríamos ahondar en muchos programas, por ejemplo el caso de Holanda, que ha generado un despegue desde el 2009, o el caso del País Vasco, que pasó de ser una región, de pronto recordamos, en los años 80, donde estaba prácticamente dominada por el terrorismo. El País Vasco pasó a ser la sexta región más competitiva de toda Europa, ¿verdad? O incluso, por ejemplo, el caso de Baja California. ¿Cuál es la característica de todos esos ejemplos que estoy mencionando? Que ahí se trabajó bajo un enfoque de triple hélice. ¿Y qué entendemos por triple hélice? Es un proceso de desarrollo en donde está el sector privado, la sociedad civil trabajando, están el gobierno, las instituciones, no solo de gobiernos locales sino nacionales, pero la universidad, de manera, digamos, conjunta trabajando. ¿Cuál es la relevancia de que esté la universidad en estos procesos? Primero, que se convierte como en la conciencia de la sociedad civil en este proceso, para trascender incluso temas relacionados con ciclos políticos, porque la universidad siempre va a estar ahí, va a seguir siendo la conciencia en ese sentido del conocimiento, la investigación. Pero lo más importante también es que esto sirve como un proceso de retroalimentación a la misma universidad. ¿Por qué? Porque la mejor forma de que la universidad sepa qué es lo que necesita la sociedad civil es estar compartiendo con los empresarios, es estar compartiendo con las organizaciones, y eso le permitiría a la universidad no solo retroalimentar su currícula, sino ajustar carreras, incluso ajustar hasta su oferta académica a las verdaderas necesidades. Hoy Costa Rica, por ejemplo, tenemos un desempleo que se conoce, que se llama como desempleo estructural, del 11 y resto, digamos, de acuerdo a los datos oficiales, y ese desempleo estructural está relacionado específicamente a que la oferta, digamos, no se está hablando con la demanda. Entiéndase, la oferta que tenemos de personas capacitadas no se está hablando con lo que se requiere. ¿Quién es el que puede cambiar eso? La universidad, porque la universidad lo que tiene que empezar es, a partir de procesos, como bien lo contaba Daniel, participativos, a definir realmente cuáles son los requerimientos en términos de formación técnica, académica y profesional de eso. Pero también recordemos que la universidad tiene los otros dos componentes, el componente de investigación y extensión, y en ese sentido las investigaciones de la universidad, desde nuestro punto de vista, deberían ser investigaciones aplicadas a estos procesos de desarrollo local que se está dando, y que los extensionistas de la universidad se retroalimenten de ese proceso de investigación para gestar y apoyar el desarrollo en las comunidades. Si vemos, creo que toda la ecuación cierra perfectamente si tenemos a la universidad. Si la universidad no está, hay una pata que le hace falta al banco, y eso es lo que ha incidido en muchos momentos en que no se haya hecho ese desarrollo no solo más rápido, sino más integral. Bueno, ya se nos acabó el tiempo y queremos agradecerles que nos hayan acompañado a los dos. Ha sido un tema muy interesante, quedaría para mucho tiempo más de conversación, pero bueno, teníamos solo media hora. Esperamos que nos acompañen en un próximo programa de un experto en su hogar. Agradecerle a don Jaime, a don Daniel, muchas gracias por habernos acompañado.